Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Nos dicen que tenemos dos conductores rectilíneos verticales y muy largos que se encuentran dispuestos de forma paralela y separados 3,5 metros. Por el primero circula una intensidad de 3 amperios hacia arriba y nos piden calcular el valor que tendría que circular por el segundo para que el campo magnético entre los dos conductores sea nulo cuando se encuentre a 1,5 metros del primer conductor. Bien, lo primero que nosotros debemos de recordar es que cuando por un hilo circula corriente eléctrica, a una determinada distancia de este hilo nosotros podemos encontrar un campo magnético. La intensidad de este campo magnético va a depender de esta distancia y la vamos a determinar a partir de la ley de Biot-Savart. En realidad, la dirección del campo magnético va a ser perpendicular al sentido de la corriente y perpendicular al vector de posición respecto al hilo. Fijaros que en realidad lo que tenemos también es un producto vectorial y por tanto lo que nosotros vamos a tener es un vector perpendicular al plano que forman el hilo y el vector R. Esto hace que en este caso, pues por ejemplo en este punto el campo magnético o vaya hacia adentro o vaya hacia afuera. Para saber cuál es la dirección que nosotros tenemos que seguir, vamos a seguir el sentido de la regla de la mano derecha. Fijaros que nosotros señalaremos con nuestro dedo gordo el sentido de la corriente eléctrica y cerraremos los dedos, de forma que en este punto el campo magnético irá hacia el interior, mientras que si nos situamos en este lateral, el campo magnético saldría hacia afuera. Bien, una vez que nosotros sabemos hacia dónde va el campo magnético generado por el primer hilo, pues nada, aplicando la ley de Biot-Savart, pues nosotros sabemos que la intensidad del campo magnético a esta distancia dependerá de la intensidad de la corriente que pasa por este cable y de la distancia que nos encontramos, que en este caso vamos a llamar X. Mientras que el segundo conductor, obviamente, para que se pueda anular este campo, debe de originar también un campo magnético pero en sentido contrario. Por tanto, en el segundo conductor debe también circular la corriente en el mismo sentido. Recordar, para tener muy claro el sentido o la dirección del vector campo magnético, nosotros tenemos que seguir, ¿vale?, la regla de la mano derecha. Obviamente en este punto, para el campo 2, el campo sale. Obviamente lo que nosotros vamos a aplicar ahora entre los dos es el principio de superposición. Hasta aquí lo único que tenemos son escalares. Fijaros que como nosotros vamos a calcular esta distancia y la distancia entre los dos es de puntos, si X representa la distancia desde el primer conductor, del menos X será la distancia del segundo conductor a ese punto. Recordando que lo que nosotros aplicamos es el principio de superposición, la suma vectorial de los dos vectores campo, que en este caso se encuentran en el mismo eje, tiene que ser igual a 0. Por tanto, el módulo de los dos tiene que ser igual, obviamente después de forma vectorial con sentido contrario. A partir de aquí, lo único que hacemos nosotros es librarnos de la permeabilidad magnética, nos quitamos 2pi y nos queda una expresión mucho más sencilla en la cual nosotros tenemos que sustituir. Dado que X lo conocemos, que son 1,5 metros, pues nada, lo único que nosotros hacemos es sustituir y ya sabemos que la intensidad de corriente que tiene que pasar por el segundo hilo será de 3,33 amperios y además en el mismo sentido que el primer hilo.